Estamos en el versículo 11 de la carta de Judas. Y yo creí que este iba a ser este quinto mensaje iba a ser el último de la carta, pero creo que todavía quedaremos pendiente con uno. Pero dice así el versículo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la bella oportunidad que nos das de exponer tu santa palabra. Señor, pedimos misericordia y que tu palabra, a donde quiera que llegue, sea de gran bendición para las vidas. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos y decimos todos un amén fuerte. Hoy vamos a hablar acerca de la contradicción de Coré. Porque aquí Judas, en esta serie que tenemos, el último capítulo antes del arrebatamiento, donde Judas nos presenta ejemplos del Antiguo Testamento de apostasía y que se iban a dar antes del rapto de la iglesia, antes del arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, Judas ha mencionado los ángeles, ha mencionado al pueblo de Israel, ha mencionado lo de Sodoma y Gomorra, ha mencionado lo que vimos la semana pasada de Caín y Abel, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a hablar un poquito de Coré. ¿Quién es este personaje que menciona aquí Judas, hermano del Señor, y que le llama perecieron en la contradicción de Coré? Se nos quedó Balaán, que estuvimos hablando también de Balaán. Y para que tengamos una idea de esto, tendríamos que irnos al libro de Números. Pero ahí vamos a tener abierta nuestra Biblia nada más en el capítulo 16 del libro de Números, para poder entender cuando Judas habla de la contradicción de Coré. La contradicción de Coré, especialmente del versículo, me parece que 2 o 3. Pero quiero comenzar hoy diciéndoles un principio que va a ser vigente en todos los tiempos y en todos los lugares. Que antes de la caída viene la soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Y se lo repito 3 veces: antes de la caída viene la soberbia. Cuando estoy hablando es cuando la persona se empieza a sentir grande, se empieza a sentir importante, se empieza a sentir que es mejor que los demás, superior a los demás. Simplemente lo que está anunciando es que su caída está a la vuelta de la esquina. O más bien lo presentaría que cuando la envidia, el problema nuestro se llama envidia, cuando la envidia entra en el corazón, pronto se convierte en un criadero de la maleza del descontento. O sea, la situación comienza cuando yo me empiezo a sentir descontento, y me empiezo a sentir descontento por envidia. Porque algunas veces uno dice, por ejemplo, el que debería estar cantando, el que debería estar dirigiendo la alabanza soy yo, no el hermano Mauricio. El que debería estar tocando la batería no es el muchacho que la toca, no, yo soy mejor que él. De hecho, yo puedo entender que ahí entre ustedes hay gente que yo ni sabía. Por ejemplo, ayer me salió un hermano y me dice: yo tocaba en un músico, en un grupo del mundo. De veras, le digo, no se le ve. No se le ve al hermano, pero me dice: yo era cantante, yo tocaba. Imagínense, y uno ni cuenta se da que tenemos músicos, tenemos trompetistas, tenemos de todo ahí que el Señor ha salvado por su gracia y misericordia. Entonces algunas veces pudiese ocurrir que alguien diga: no, es más, el que debe estar predicando en este momento no es el pastor, soy yo el que debería estar predicando. Entonces, es decir, ahí entra ya lo que se llama envidia. Y cuando la envidia entra en el corazón, pronto se convierte en un criadero de la maleza del descontento. Al que acaban de subir de supervisor, era yo el que merecía ser supervisor.
No era el otro que tenían que haber subido, era a mí que tenían que haber subido. Es decir, cuántas veces en los trabajos tenemos ese tipo de problemas, que alguien crea que el que debe subir, el que debe estar haciendo X trabajo es él, no el otro. Y ahí comienza el descontento, el descontento, la impaciencia y la presunción. La presunción. Por eso quiero que veamos hoy los pecados de estos tres líderes. Porque algunas veces uno como ser humano no puede ver, pero el Dios de los cielos sí los está viendo. Entonces los tres líderes de esta rebelión contra Moisés, los tres líderes, porque eran tres líderes, contra Moisés y contra Aarón, se estaban rebelando contra los dos hombres que Dios había llamado, que Dios había escogido, y que eran ¿quiénes? Moisés y Aarón. Recordémonos el llamado de Moisés. El llamado de Moisés allá en Éxodo, en el capítulo 3, 2 y 3, empezamos en el capítulo 3, el llamado de Moisés, que donde Dios lo llama, Dios la llama. Y luego va a ser el llamado de Aarón, cuando viene Moisés y le dice que él no tiene facilidad de palabra, le dice, ahí está tu hermano Aarón, él va a ser el que va a ser tu vocero, Aarón. Es decir, Dios los escoge y Dios los llama. Y usted no puede altercar con Dios cuando Dios llama y cuando Dios escoge y cuando Dios elige a alguien. Usted no tiene por qué altercar con Dios. Aleluya. Algunas veces uno puede decir, no, pero es que yo tengo más talento, que yo tengo más habilidad, que yo soy más consagrado, que yo busco más a Dios que yo aquí. Pero si a Dios le plació llamar a aquel, ¿quién es usted para altercar con Dios? Aleluya. Así que aquí, ¿saben ustedes que, por ejemplo, Moisés y Aarón, que me encanta cómo la Biblia en el Salmo 106, versículo 16, mire cómo le llama a ellos? Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón. ¿Y cómo le llama el Señor ahí? El Santo de Jehová. Dios mío, Ave María purísima, el Santo de Jehová. ¿Alguna vez ustedes habían leído ese versículo? El Santo que la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo llama a Aarón el Santo de Jehová. Ahora, así entre nosotros aquí como amigos que somos, cuando usted escucha la palabra el Santo de Jehová, ¿qué viene a decirle ese término? El Santo de Jehová. Que Aarón era el hombre más consagrado, más dedicado, más entregado a Dios que cualquiera de los otros que en ese tiempo existían. Y por eso le llama el Santo de Jehová. Pues bien, señores, quienes se levantan contra Moisés, el hombre que la Biblia dice que no ha habido hombre más paciente que él, porque así habla la Biblia de Moisés, el hombre más paciente que pudo haber existido en esta tierra, y de Aarón, el hombre que más santo que pudiera haber existido. ¿Sabe usted que este Moisés, en un momento que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Moisés le dice, Señor, y le dice, Señor, Moisés, apártate, porque en este momento voy a acabar a todo este montón de rebeldes. Le dijo, ahorita me lo voy a consumir, apártate, Moisés. El Señor ya estaba cansado de los murmuradores, porque el pueblo era murmurador y Dios ya estaba cansado de ellos, que porque va a llover, que porque va a llover, que porque hace sol, porque hace mucho sol, que cuando solamente hay frijoles, que porque solamente frijoles, que cuando no hay frijoles, que porque no hay frijoles, que etcétera, etcétera, que si se duerme temprano, que porque te duermes tan temprano, que si se duerme noche, porque tan noche, que si se levanta tarde, que porque es decir, el murmurador murmura por todo. Aleluya. Aquí no hay. Hoy no vinieron. Hoy es miércoles. Aleluya. Entonces, y le dice Dios a Moisés, quítate, Moisés, que me lo voy a acabar. Y viene a Moisés, el hombre con la gran paciencia y mansedumbre que tenía, le dice, no, Señor, ¿qué van a decir de ti? Le dijo, que los sacaste de Egipto solo para venirlos a matar al desierto. Lejos esté, le dice, que digan eso de ti, Señor. ¿Sabes qué? Si tienes molestia, si tienes coraje, si tienes algún enojo, desquítatelas conmigo.
acábame a mí, pero lejos esté de ti matar a este pueblo. Este pueblo simplemente lo que quiere es tiempito para que se compongan. Ese es Moisés. Aleluya. Y Aarón dice aquí el salmo que era ¿qué? El santo de Jehová. Y se levantan contra ellos, contra Moisés y Aarón, nada menos que tres. ¿Quiénes eran? Coré, Datán y Abirán, que hoy no vinieron. Coré, Datán y Abirán. Pero no solamente ellos, sino que estos tres tenían 250 seguidores. Porque el rebelde no solamente se conforma con él ser rebelde. El que se siente descontento no está feliz con nada más él estar descontento, sino que quiere sembrar su descontento con cualquiera que platica, con cualquiera que habla, le siembra su descontento. Que yo no estoy de acuerdo con esto, que a mí esto no me gusta, que esto no me agrada, que porque allá, que porque se pone pantalón negro, que porque no se pone corbata, que porque camina como camina, que porque dice chistes, que porque el descontento. Siempre está ahí metiendo su descontento. Y el otro estaba bien ubicado, pero cuando le mete el descontento, sí, yo creo que usted tiene razón, hermano. Yo creo que mejor buscamos por otro lado. Es que el descontento, el rebeldón, el Datán, el Abirán y el Coré. Entonces no están contentos, y ese descontento se lo transmiten a otros. Así que estos tenían nada menos que 250 príncipes, seguidores. Dios mío. Es decir, y estos príncipes tenían otro montón de gente que les seguía. Esto está tremendo. Dice la Biblia, le llama varones de renombre. Es decir, los que estos habían conquistado no solamente eran hermanitos que no sabían ni qué son versículos ni capítulos de la Biblia. No, eran varones de renombre. De renombre. Entonces aquí les voy a enseñar algo. Los grandes no siempre son sabios. Parece que no se oyó. Los grandes no siempre son sabios. Es decir, algunas veces uno dice, no, es que es gobernador, no, es que es senador, no, que es gerente. Los grandes no siempre son sabios. El hecho de ostentar cierta posición no dice que esta persona sea sabia. La voz del pueblo tampoco. Porque alguna vez dicen, no, es que el pueblo, la gran mayoría. La voz del pueblo es frecuentemente la voz del diablo. Si no, observen ustedes, ¿quiénes se salvaron en el diluvio? Nada más Noé, sus 3 hijos y sus nueras, las que no eran. Nada más. Y la gran mayoría pereció en el diluvio. Porque la voz de la mayoría muchas veces es la voz del diablo. La voz del diablo. Y en el tiempo de Sodoma y Gomorra pasó lo mismo. Y cuando Cristo venga va a ser lo mismo. Y hoy es lo mismo, porque los que seguimos al Señor no somos una mayoría, somos una minoría los que seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, en toda rebelión hay un cabecilla. Y por eso aquí no se mencionan los nombres de los otros príncipes. Se menciona el nombre de Coré, porque parece haber sido el cabecilla. Coré parece haber sido el cabecilla. Y su nombre, escuchen bien, su nombre significa hielo. Hielo. Ahora, una cosa es que usted sea una persona serena, tranquila, calmado, que tiene autocontrol. Que usted es una persona serena que tiene dominio propio. Eso es diferente a ser una persona de hielo, totalmente insensible. Una cosa es que usted
tiene sentimientos y emociones, pero no los manifiesta, no los muestra, pero en su interior usted tiene esos sentimientos y esas emociones, pero usted tiene control. Usted es una persona tranquila, es una persona calmada, es una persona que piensa antes de hablar. Pero Coré le hacía honor a su nombre, porque su carácter era de esa manera. Es decir, solo un hombre con un corazón como el de Coré, helado, frío y con sentimientos helados, pudo haber actuado de la manera mezquina como está actuando contra el siervo de Dios, que es llamado el hombre más manso de todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, levantarse contra Moisés ya era lo último. Levantarse contra el santo Aarón era lo último. Pero aquí donde encontramos nosotros una gran verdad, allí donde el amor es endeble, las faltas son fuertes. El amor tiene que estar fuerte. Tiene que estar fuerte, no endeble, no debilitado. Y entre más amor, menos faltas. Pero entre menos amor, más faltas. Alaban a Dios en esta noche, hermanos. Aleluya. Por eso, cuando los obreros cristianos, especialmente los profesos, los que no han conocido al Señor, los que no han nacido de nuevo, se vuelven hielo en su forma de actuar, pronto empiezan a levantar oposición dentro del pueblo de Dios. Oposición. Ahora bien, estos témpanos de hielo, así le voy a llamar, han hundido naves del evangelio. Es decir, han destruido iglesias. Siempre el rebelde ha dividido iglesias. Y se les olvida el principio bíblico de lo que hemos estudiado en 1 Corintios, que aquel que le haga daño, aquel que perjudique a la iglesia del Señor, Dios enviará juicio tarde o temprano sobre esa persona. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso, después de que expliqué ese mensaje, un hermano con una familia vino conmigo, me dijo: yo quiero que ore por nosotros, porque nosotros dividimos una iglesia. Y no fue nada más que nosotros nos salimos, sino que cuando nos salimos, al igual que el diablo, fueron tan sinceros, al igual que el diablo, nuestra cola arrastró a otras familias de la iglesia, me dijo. Y ahora que usted predicó, yo no quiero que venga juicio sobre mí, y me arrepiento de lo que hice. Eso se llama conocer al Señor, reconocer la falta y enderezar lo que está malo en uno. Y yo me les quedé viendo y les dije: los alabo, porque pocos reconocerían lo que ustedes están reconociendo. Me dijo: simplemente no nos gustaba la forma del pastor, no nos gustaba la manera de la esposa del pastor. ¿Y quién dice que uno les tiene que gustar a usted? Me dijo: no nos gustaba, pastor, y luego nos quedamos y que no sé qué, y luego llegaron unos hermanos y que por qué nos habíamos salido, y que le dijimos que nosotros ahí no regresábamos, que un pie más nos poníamos, y que aquí, que allá, que mejor íbamos a levantar algo en la casa de nosotros. Y empezamos a levantar algo en la casa de nosotros, pero no vimos resultados, por eso terminamos aquí y empezamos a oírlo a usted. Aleluya. Pero lo lindo es que me dicen: el mensaje de esta mañana nos cayó. Sentimos que nos estaba dando al revés y al derecho. Solo nos veíamos, me dijo, mi esposo y yo. ¿Usted conocía lo que habíamos hecho? Le dije yo: no, pero el Señor sí. ¡Alaban a Dios! Imagínense, y lo tremendo es que no queda ahí en la historia. Me dijo: hemos hundido 3 naves con nuestros témpanos de hielo. En otras palabras, hemos dividido 3 iglesias, me dijo. Y yo dije: Señor, lo que me has traído. Fueron sinceros, me dijo: de 3 iglesias nos hemos salido. De 3 iglesias. Y siempre los hermanos nos siguen. Dios mío. Aleluya. Ahora, ¿cómo era el pecado de ellos? Delante de los ojos de Dios, el pecado era muy grande.
Porque nosotros siempre venimos y decimos que pecado es pecado. Que pecado es pecado, que no hay pecado chiquito, que no hay pecado grande. No, hay pecados que son grandes. A tal grado que dice la Biblia que en aquel tiempo Dios va a tener más misericordia de Sodoma y Gomorra, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y en Magdala y en Capernaum, se hubieran arrepentido. Aleluya. ¿Por qué era muy grande? Porque el pecado es como un músculo que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Nadie peca acrecentadamente de la noche a la mañana, sino que comienza con unas faltitas y luego se hacen faltas y luego faltotas y luego iniquidades y luego impiedades hasta que termina en lo peor. Por eso digo, era muy grande y era el resultado de una acrescencia en el tiempo, como son todos los grandes pecados, donde el pecado se va desarrollando, va creciendo, se va alimentando, se alimenta de muchas cosas, y cuando viene a acordar, ese pecado es un gigante muy difícil de vencer en su vida, a menos que el Señor tenga misericordia de usted. Aleluya, aleluya. Así que estos rebeldes, porque el rebelde es uno que está deslizándose hacia atrás. Ese es rebelde, el que se está deslizando hacia atrás, que no va hacia adelante, porque la vida cristiana no es de retroceso, la vida cristiana es para ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, creciendo, aumentando, progresando para adelante. Aleluya. Usted no puede quedarse estancado en la vida cristiana. Usted tiene que crecer, usted tiene que avanzar, porque si no avanza empieza a deslizarse para atrás, y eso es rebeldía. Aleluya. Que va hacia atrás, puede ir lentamente, pero seguramente va para atrás. Usted no puede notarlo, pero va para atrás, hacia el lodazal del pecado abierto. Por eso digo, el descenso de la falta de amor conduce a la fosa de la iniquidad. El descenso de la falta de amor, es decir, cuando yo ya no puedo amar a alguien o me cuesta amar a las personas, que mi recomendación es que cuando le cueste amar a alguien, dígale: Señor, ayúdame a amar a este o a esta que no me cae tan bien, Señor, pero tengo que amar. Aleluya. Ahora, esto es como un árbol. ¿Y un árbol cómo comienza? Con una raíz. Y la raíz de este pecado, de estos tres tipos, de Coré, Datán y Abirán, su raíz era la incredulidad. Y es que la incredulidad como que es la base de la mayoría de pecados. La incredulidad. Habían dejado de creer en Moisés como el hombre escogido de Dios. Habían dejado de creer en Aarón, que eran los representantes de Dios. Ahí sí, los representantes de Dios. Dios los había escogido para sacar al pueblo de Israel. Y escuchen algo: Moisés era una figura, un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Aarón era un tipo y era una figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, al despreciar a Moisés y al despreciar a Aarón, estaban despreciando nada menos que a la figura de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Aleluya. Por eso es que encontramos nosotros cualidades en Moisés y cualidades en Aarón semejantes a las de nuestro Salvador. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que cuidarnos de que no haya en nosotros un corazón malo de incredulidad. Porque cuando empieza esa raíz que se llama incredulidad,
¿Y cómo comienza? Cuando empiezo a dudar de la voluntad de Dios. Vamos a comenzar a caer. Aleluya. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Y cuál es tu problema? ¿Acaso Dios tiene que consultarte contigo? ¿Me están oyendo? ¿Cuándo te dijo Dios que iba a consultar a ti para todas sus decisiones? Para las personas que Él iba a llamar, para las personas que Él iba a consagrar, para las personas que Él iba a utilizar. ¿Cuándo te preguntó? ¿Cuándo te dijo? Tú vas a ser mi asesor. Tú vas a ser mi consejero. Y tú me vas a decir sí o no, si te parece o no te parece. Aleluya. ¿Quién te crees tú que eres para decirle al Señor: Señor, no me agrada cómo este predica, no me agrada lo que dice o no me agrada lo que enseñe? Si es que Él no es siervo tuyo, es siervo de Dios, le sirve a Dios, trabaja para Dios, no para ti. La música, la guitarra con así como que te roga. ¿Quién eres tú para decidir lo que Dios permite y lo que no permite? Es decir, el problema es cuando yo no acepto la voluntad de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Y ahí empiezo a caer. Empiezo a caer. Ya hablamos de la raíz. ¿Cómo se llamaba la raíz? Incredulidad. Vaya, usted sí está en el mensaje. Incredulidad. ¿Cómo se llamaba la raíz? Incredulidad. ¿Y de la raíz salen qué? Las ramas. Las ramas. Y la rama se llamaba envidia. La rama se llamaba ¿qué? Envidia. Versículo 3. Bueno, vamos al versículo 2. Desde el versículo 2 del número 16. Oiga cómo dice: y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Moisés. Pero ellos no se estaban levantando contra Moisés, se estaban levantando contra Jehová. Porque el que había llamado a Moisés era ¿quién? Jehová. El que había llamado y levantado a Moisés era Jehová. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, es decir, de los diáconos y diaconisas, varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos? Y en medio de ellos está Jehová. O sea, llegan a ellos y dicen: mire, toda la congregación son santos. ¿Cómo es que solamente Aarón es santo? Aleluya. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿por qué ustedes tienen que ser los únicos líderes? Aleluya. Está tremendo la situación de estos muchachos. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación? No era Moisés el que se había levantado. A Moisés lo habían levantado. Y es más, observe que cuando el Señor llama a Moisés, Moisés no quiere ir. A tal punto que Moisés le dice: Señor, y cuando me pregunten que quién me ha enviado, ¿qué voy a contestar? Le dijo. Miren ustedes en el llamado de Moisés cuántas objeciones le presenta Moisés para no ir, porque el que es llamado no quiere ir, pero el que no es llamado corre. Ahí se puede saber el que es llamado. El que no es llamado, él anda buscando, vamos a hablar en pleno mundial, él anda buscando el hueso. ¿Sabe qué, hermanito? Fíjese que el pastor se nos fue. Nos han quedado un grupito ahí de unos 20. No quisiera usted venir a pastorearnos. Parece que usted tiene talle, varón. No, hermano, pues fíjese que no, hermano, pero si es la voluntad de Dios, varón, aquí estoy. Quiero sacar un caso que pasó hace años acá en la iglesia. Muchos años, allá por 1900 y algo,
1990 y algo, que había llegado el momento de que el Señor me había puesto en mi corazón elegir al primer pastor asistente de la iglesia. En ese momento yo no tenía ningún, o parece que iba a ser el segundo, perdón. Ya teníamos a un hermano de apellido Nájera, que era uno de los asistentes pastores. El hermano murió y luego íbamos a elegir al segundo. Ya el Señor, después de tanto pedirle dirección a Dios, ya Dios me había mostrado quién iba a ser la persona. Nos reunimos en X lugar para hacer el nombramiento del hermano. Y cuando estábamos ahí, le dije: hermano, ha llegado el momento que tenemos que elegir ya al otro pastor que va a estar a tiempo, a semitiempo en la iglesia. Se le va a dar una ofrenda, etcétera, etcétera. Era uno de los pastores de zona. El Señor lo había usado, hacía un trabajo fenomenal como pastor de zona. Dios mío, estoy hablando como Carlos Fasquel, como Miguelito Pacay, Richard Peraza, el hermano José Luis, el hermano ¿cómo se llama? El hermano Israel Pérez y hermana Ana Julia, etcétera, que trabajan pesado. Así este hermanito había demostrado un llamado tremendo. Pero cuando le hago el llamado, que lo íbamos a investir, me dice: hermano, yo le agradezco por el privilegio, pero honestamente, me dijo, yo no creo que en este momento yo sea. Y ya me habló el hermano: tengo unos pequeños conflictos en el hogar, me dijo, que tengo que superarlos, hermano, pero espere que las cosas se pongan mejores, me dijo, porque así no le voy a poder servir al Señor como quisiera servirle. Entonces viene él y dice estas palabras: pero aquí está el hermanito Julano de tal, que era al que menos yo había considerado. Y claro, en esa junta yo no podía decirle: no, él todavía no está apto, no está preparado para esto. Pero antes de que yo hablara, viene él y dice: yo estoy dispuesto, hermano. Si el Señor dice que no, es porque yo he estado pidiéndole al Señor que yo quiero. La verdad es que a él no le gustaba trabajar mucho. No le gustaba trabajar mucho y pues ni modo. En ese momento todos los pastores dijeron: sí, elijámoslo al hermano. Y a mí no me quedó otra de seguir la voz del diablo. Es decir, la mayoría. Muchacho, honestamente, era un tremendo talento. Era mi discípulo amado. Lo valoraba tanto y lo estaba formando para que llegase a ser lo que el Señor me había puesto en mi corazón que fuese. Y debido a ese puesto, lo mareó, el puesto lo mareó, lo derrumbó, lo destruyó. Y aquel tremendo llamado que había en él, como no era el momento, porque las cosas se hacen en el tiempo de Dios, aquello lo destruyó a mi querido discípulo. Lo destruyó. Lo que estoy diciendo en esta noche es que el que Dios llama no quiere, pero el que no Dios está llamando en ese momento, esa persona quiere, se ofrece, se presta porque quiere entrar. Y véanlo ustedes, en el caso de Moisés y en muchos otros casos más. La Biblia dice que los hombres decían: no es para nosotros esto. Aleluya. Entonces Dios había levantado a Moisés y había levantado a Aarón, y eran ellos los llamados de Dios. En cambio, Coré y su grupo, ellos estaban levantando a sí mismos, y Dios jamás va a respaldar a alguien que se levante a sí mismo. Alguien que usó su astucia o su labia o lo que sea para ganar adeptos, seguidores. Jamás Dios lo va a respaldar, porque la iglesia es del Señor y Él ama y cuida a su iglesia. Saben que Sócrates dijo en una ocasión, el gran filósofo Sócrates dijo: la envidia es hija de la soberbia. Porque casi siempre el que se quiere levantar, no, el que debería estar cantando en el grupo soy yo, es porque él cree, se siente grande, soberbia. Así que la envidia es hija de la soberbia y la iniciadora de la sedición secreta, porque las personas rebeldes no hacen las cosas así abiertamente, sino que lo hacen de manera secreta, así, suavecito, suavecito, suavecito. Aleluya. Aleluya. Entonces ya hablamos de la raíz, ya hablamos de las ramas,
Ahora hablemos de la flor. Hablemos de la flor. Porque la flor de ese árbol se llama presunción. Diga conmigo, presunción. En el versículo 3 le dicen a Moisés y a Aarón: basta ya de vosotros. Y basta ya de vosotros, porque toda la congregación, dicen ellos, todos ellos son santos. Aleluya. Porque todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. Ahora, a ver, ustedes han estudiado, ¿verdad? ¿Cómo era ese pueblo que Moisés va liderando? ¿Cómo era el pueblo que Moisés va liderando? ¿Cómo era? A ver, rebeldes, murmuradores, incrédulos, a tal punto que de los 2,5 millones, solo 2 pudieron entrar a la tierra prometida. Y estos impíos se atreven a decirle, porque toda la congregación son santos y Jehová está en medio de ellos. Es decir, no veían el mal, no lo veían. Estaban ciegos. Aleluya. En otras palabras, vemos cómo el pecado está madurando, y cuando el pecado está madurando no vemos el mal. Hay una creciente ceguera al bien en otros y una ceguera a su propia pecaminosidad. ¿Lo entendieron? Es decir, este tipo de personas no ve el bien que tienen los demás, lo bueno espiritual que tienen los demás. No ven las virtudes que hay en los demás. Y por el otro lado, no ven su propia pecaminosidad. La persona equilibrada y justa no solamente mira el bien que hay en los demás, sino que al mismo tiempo, en vez de estarle viendo la pecaminosidad a los demás, ve el bien que hay en ellos. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué usted ve de los demás? A ver, seamos sinceros, por favor, una vez en su vida sea sincero. ¿Qué es lo que usted ve en los demás? Cuando usted ve en los demás, ¿qué es lo que ve? ¿Lo bueno o lo malo de ellos? Siempre estamos viendo lo malo. Nosotros nunca estamos viendo lo bueno de esa persona. Jamás vemos lo bueno. Aleluya. Siempre estamos viendo lo malo de ellos y no vemos lo bueno que hay en ellos. Es como, por ejemplo, el que es contrario a un político solamente ve lo malo que hace, pero no ve lo bueno que hace. ¿Entendió? Solamente lo malo. Es que no quiere a los inmigrantes, va contra México, que aquí que allá, hablando de Donald Trump. Dios mío, yo he visto expresiones soeces contra este expresidente. Terrible. Entonces, y ahora que ven que la economía está pero hecha pedazos, nadie reconoce lo bueno que ese hombre hizo. Y así es en el ámbito cristiano, nadie ve lo bueno. Pero yo quiero decirle en esta noche que en usted hay cosas buenas, hay cosas positivas en ustedes. Aleluya. Aleluya. Y en vez de ver lo malo en ustedes, yo tengo que ver lo malo que hay en mí. ¿Y saben por qué? ¿Quieren que se lo diga? Porque hay un principio de proyección. Que lo malo que veo en los demás es lo malo que hay en mí. Apréndanlo. O sea, los demás son como un espejo, como esa arma que ha inventado Israel, que las cosas que les envían, ¡pum!, se las retacha para atrás. Y que entre paréntesis, hoy tenemos que aprender que los principios bíblicos se cumplen. El que bendice a Israel es bendito y el que maldice a Israel es maldito. Y lo hemos visto este domingo pasado de una manera fenomenal, increíble, de un hombre que se atrevió
a ir contra el pueblo de Dios. Dios mío. Y terminó que ni el cadáver encontraban. Y así, dice los salmos, terminarán todos los enemigos de Dios. Aleluya. Entonces, el principio ese de proyección es que simplemente yo proyecto en los demás lo que yo soy. Cuando yo digo que celoso es el tipo, es porque yo soy celoso. Cuando yo digo que maliciosa es hermana, es porque usted es maliciosa, hermana. Y lo que no le gusta es que la otra hermana es un poquito mejorcita que usted. No quiere competencia. Aleluya. Así que en esta noche deje de ver lo que usted cree pecaminoso en los demás y mejor vea su propia pecaminosidad. La raíz, incredulidad. Las ramas, envidia. La flor, presunción. Y el fruto, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? La muerte. La muerte. Dice la palabra que la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Con tanta certeza como la noche sigue el día. Así como lo escuchó. La concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Con tanta certeza como la noche sigue al día. Mire usted lo que pasó aquí. Los versículos 21 al 24 de ese capítulo 16. Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, es decir, Coré. ¿Por qué hará airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, porque el Señor le dijo: apártense de estos impíos. Y viene a Moisés y a Aarón y dice: no. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de los rebeldes, de los que no se sienten contentos, de los insatisfechos, de los murmuradores. Así dice, ¿verdad? Así dice. Sí, así dice. Habla a la congregación y dices: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Avirán. Sigamos leyendo. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Avirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Sigamos leyendo. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Avirán en derredor. Y Datán y Avirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Y si como mueren todos los hombres, murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis
porque estos hombres irritaron a Jehová. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenía, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero lo que me llama la atención fuertemente es que antes que le viniera el juicio a estos, hubo una separación donde el Señor viene a través de Moisés y dice: apártense, apártense, sepárense, sepárense. En otras palabras, nunca Jehová va a destruir el justo con el injusto, al pío con el impío, lejos esté de Dios. En otras palabras, hubieran tenido la oportunidad los que estaban ahí. Si hubieran querido salvar la vida, si hubieran apartado, no les hubiera pasado nada. Pero no se apartaron. No se apartaron porque ellos decían: no, ¿y por qué Dios nos puede castigar si nosotros no estamos haciendo nada malo? Simplemente lo que no queremos ya es que Moisés sea nuestro líder, que Aarón sea nuestro sumo sacerdote. No, simplemente es así que no creemos. Observen ustedes el llamamiento de Lot a salir. El llamamiento de Lot a salir significó la destrucción de Sodoma. El llamamiento de la iglesia a salir indica los juicios venideros que vendrán después de que la iglesia sea levantada, arrebatada a los cielos. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10, la palabra del Señor dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En el Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 viene y le dice: ven y sube, ven y sube. Que recordémonos que ahí al que se está pidiendo que sube es a Juan, pero Juan es el representante de la iglesia. Porque en el último versículo del capítulo 3 de Apocalipsis, ahí termina todas las dispensaciones, incluyendo la que ahora vivimos, la de la Odisea. Es la última dispensación en la que estamos viviendo hoy. Pero en el capítulo 4, versículo 1, Juan sube al cielo. Un simbolismo o figura de la iglesia que subirá al cielo. Y después de eso, todos los juicios, las copas, los sellos, las trompetas que vienen contra todos los habitantes de la tierra. Lo que estoy diciendo es que hay dos clases de personas: aquellas que están por Dios y las que están en contra de Dios. ¿Cuántos están de parte de Dios? Es decir, el trigo y la cizaña. Y que recordémonos que la cizaña no se refiere, como les expliqué aquel día, a los que están en la iglesia. No, porque el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. En la iglesia lo que hay, dijimos que era ¿qué? Fieles e infieles. Fieles e infieles. Creyentes fieles y creyentes infieles. Pero la iglesia comparada con el mundo, la iglesia es el trigo y el mundo es la cizaña. Y van creciendo juntos hasta que venga el día de la separación. ¿Por qué? Porque Dios no juzga a los justos juntamente con los injustos.
Por eso la iglesia va a ser juzgada en el tribunal de Cristo para recibir premios. Pero en el juicio del gran trono blanco no hay ni un tan solo salvo, sino que nada más está la cizaña, los que nunca quisieron entregarle su corazón al Señor. Ahora, véase la destrucción. Regresemos al capítulo 16, versículo 31 al 35. Parece que es el final, donde dice que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Ahí terminamos. Es decir, la tierra se abrió para tragarse a los líderes, a las cabezas de la rebelión: a Datán, Abirán y Coré, con toda su familia, con todos sus bienes. La tierra se abrió. Y los 250 levitas, líderes, príncipes, que ofrecían el incienso, es decir, eran líderes, enseñaban en las reuniones familiares. Dirigían la alabanza. Ellos dijeron: ya nos salvamos. Pero no. Aquellos se los tragó la tierra, y a estos los consumió el fuego. Los consumió el fuego. Es tremendo lo que dice el versículo. Salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres. En otras palabras, aquí termino. El juicio fue inesperado, repentino y completo. Inesperado, repentino y completo. Perecieron, dice Judas, en la contradicción de Coré. En la contradicción. Esa palabra es la clave: contradicción. Aquel que siempre anda contradiciendo. ¿Conocen ustedes alguno de esas personas que siempre andan contradiciendo? Que siempre llevan la contraria. Estamos hablando de cosas espirituales. Y que siempre llevan la contraria. Aleluya. Es decir, vamos en una bicicleta de dos, aquel va remando para avanzar y el de atrás va frenando. Aleluya. Aquí hay varios nuevos que esta ilustración quizás nunca la han escuchado de mis labios, pero una vez fuimos con mi papá a visitar a alguien, a un pueblecito. Nos bajamos del autobús y habían unos, les decían taxis, pero en realidad no eran taxis, eran unos carros allá por los años 60 y algo. De aquellos lanchones Buick o Pontiac, que Dios mío, eran grandototes, 8 cilindros de gasolina. Pero cuando llegamos, voy a parafrasear lo que pasó, pero dijo el Señor, a ver, dijo, ¿cuánto es? Dijo a mi papá. Mire, le dijo, ahí le dijo, voy a ponerle, le dijo, de a 5, de a 10 y de a 15 centavos. Y entonces dijo mi papá, bueno, dijo, si es de así, dijo, paguemos 5, me dijo. Y los niños, le dijo, no, le dijo, los niños no pagan. Pues a subirnos al asiento íbamos cuando le dijo el Señor, no, le dijo, los de a 5 no van aquí en los asientos, los de a 5 van en el baúl, le dijo. Y mi papá se quedó viendo, bueno, y nos sentamos en el baúl, que en aquel baúl cabíamos como 6. En el baúl, como que veníamos cruzando la frontera. Pero antes de eso dijo, vaya, dijo, suban los de a 10 y los de a 15. Y vi que se metieron en los dos asientos, en el de adelante y el gran sillón de atrás,
que yo creo que en el de asiento de atrás iban como 6, porque uno iba medio sentado y el otro sentado en la media de la pierna. Cerró la puerta como pudo. El motorista iba con la mitad del cuerpo afuera porque llevaba como 5 en el asiento de adelante. Es decir, íbamos como 15 en ese. Pero yo dije, bueno, papá, le dije, yo no entiendo. Le digo, pero ellos pagaron 10 y 15, le dijo, y van sentados adelante, le dije, todos juntos. Le dije, yo no entiendo, papá, le dije. Hasta que llegamos a una subida. Vaya, dijo, los de a 5 y los de a 10 se bajan. Los de a 15 se quedan sentados. Y los de 5 a las 10, dijo, a empujar. Y esa anécdota nunca la olvido. Nunca la olvido, porque allá vamos el grupito como de unos 6, 7 empujando el mentado taxi, y porque el motor no la hacía para subir la cuesta. Ya cuando llegamos al plan, dijo, vaya, súbanse de nuevo, otra vez al baúl. Siguiente subida, a bajarnos, a empujar de nuevo. Llegábamos al plan, a subirse de nuevo. Tercera subida, a empujar de nuevo. Pero yo ahora en la iglesia lo aplico. ¿Cuántos de ustedes son de a 15 centavos? Que solo están sentados sin hacer nada. Pero ¿cuántos son de a 10 y de 5 que empujan cuando el carro se para? Aleluya. Bueno, porque todavía hay de a 10. Los de a 10 empujan, pero les gusta estar cómodos, semicómodos. Pero los de a 5 centavos, yo nunca olvido que íbamos como que éramos sardinitas en ese baúl con la cosa abierta. El Señor le había puesto un garrote para que fuera abierta aquella cosa y le hacía así. Yo, Dios mío, yo iba y saben que eso nunca lo he dicho, pero hoy lo voy a decir. Muchos iban, que eso era común en la gente que viajaba por primera vez en vehículo, que se le revolvía el estómago. Y Dios mío, Dios mío, increíble. Lo que estoy diciendo es que son pocos los que van empujando el carro, y espero que usted sea uno de ellos que empuja. Póngase de pie en esta noche. Sea Dios glorificado. Padre, te damos gracias. Y Dios mío, líbranos de la rebeldía. Líbranos de esa raíz de la incredulidad y de las ramas de la soberbia, Señor. Y del fruto de la presunción, de la flor de la presunción y del fruto de la muerte, Señor. Guárdanos en el hueco de la mano santa de tu amado Hijo. Lo pedimos en su nombre santo, Jesús. Amén y amén. Bueno, es mi deber en esta noche preguntar si alguna persona todavía no conoce al Señor, no tiene al Señor